Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Ya tenemos bastante gente conectada. Vamos a iniciar con el seminario para respetar los tiempos. De antemano, muchas gracias a Rocol por la invitación a este seminario interesante sobre el rol de la radiooncología en la neuromodulación, un tema muy importante para nuestros pacientes y para nuestra especialidad. Me presento, yo soy el doctor William Vaquero, médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, y médico radiooncólogo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Radicado en la costa caribe de Colombia, en la ciudad entre Barranquilla y Santa Marta, soy médico especialista del Centro Oncológico de la Clínica Mar Caribe, en compañía del doctor Álvaro Muñoz, usuario de hace aproximadamente 3 a 4 años del equipo Tomotherapy, con una muy buena experiencia. En el día de hoy tengo el gusto de presentarles a dos grandes expositores y colegas expertos en el tema, en el caso el doctor Alejandro Blanco, radiooncólogo, y el doctor Eduardo Lobo, médico neurocirujano oncólogo. Quisiera, antes de iniciar, explicar un poco cómo va a ser la dinámica del seminario. Será aproximadamente de 1 hora. Se realizará una breve exposición de 7 a 10 minutos por cada expositor. Realizaremos unas preguntas relacionadas con el tema y se abrirá un espacio para el público de 10 minutos para las preguntas. Las pueden realizar por el chat o levantando la mano para hablar directamente con los expertos. Y al final se realizará una breve presentación por parte del doctor Blanco sobre el Grupo Regional de Usuarios de CyberKnife en Latinoamérica. Así que estamos sobre el tiempo. Vamos a empezar con la charla con el doctor Eduardo Lobo, con la charla sobre la introducción en la neuromodulación. El doctor Eduardo Lobo es actual director del Grupo de Centro Internacional de Cáncer, neurocirujano, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estadías de perfeccionamiento en el MD Anderson en neurooncología. Ha recibido entrenamiento en todas las plataformas disponibles de radiocirugía, las cuales incluyen Conos, MMLC, Gamma Knife, CyberKnife y SAP. Es autor de más de 22 publicaciones internacionales de neurocirugía y radiocirugía, incluyendo la primera serie clínica de radiomodulación en dolor. Actualmente es profesor del máster de radiocirugía en la Universidad Complutense de Madrid y profesor de los cursos educacionales de la Sociedad Internacional de Radiocirugía Estereotáxica. Así que, doctor Lobo, un placer tenerlo por acá y adelante con su charla. Puede compartir pantalla. Gracias por la introducción. Como son 5 a 7 minutos, voy a ser bien rápido, pero antes que nada agradecer a Rocol y a todos los que están participando y han dedicado un poco de tiempo para escuchar este tema de parte del doctor Blanco y mío, que es un tema que como Grupo Centro Internacional de Cáncer nos tiene muy emocionados. Creemos que esto es un inicio de algo crítico en la radiooncología y en la neurocirugía, al igual que en la medicina basada en dolor. Vamos a entrar de lleno con un pequeño video de qué es el efecto de radioneuromodulación, o sea, qué es realmente de lo que estamos hablando. Creo que con esto va a quedar más claro. Este es un paciente oncológico en etapa terminal, cáncer de próstata metastático. Si 0 es no dolor y 10 es lo más fuerte que se imagina en todo el mundo, ¿en cuánto está? 10. 10. ¿Y a dónde lo siente? En los hombros, pero más que todo en la ingle. En la ingle. La ingle derecha. Columna, ¿no? Columna muy poco. Esternón. Hecho. Nada. El dolor le impide caminar, hacer su vida normal. Me impide hacer todo, no hago nada. Ok. No puede caminar. No puedo caminar. De acuerdo. Ok, entonces es una irradiación de la hipófisis, de la neurohipófisis, utilizando 150 Gray. Dale, pues. A ver. Eso es el 72 horas después. Ok, entonces ahí lo que estamos viendo es el efecto de radioneuromodulación en el caso más clásico, es decir, un alivio rápido del dolor. En menos de 72 horas, ustedes pasan de un paciente que era refractario a tratamiento médico a un paciente ya que es capaz de manejar sus medicamentos de una manera más adecuada. Entonces, como ya mencionaron, yo soy el director del Centro Internacional, del Grupo Centro Internacional de Cáncer, que opera principalmente en Centroamérica. Estamos representados en El Salvador y en San José de Costa Rica con CyberKnife por el momento. Concepto número 1
la radiación a nervio periférico, y esto es importante que lo entendamos porque muchos de los que hemos trabajado con CyberKnife radiocirugía, o si todavía no han comenzado a hacerlo, la información que tenemos basados en alivio del dolor es basado prácticamente todo en neuralgia del trigémino, y es una radiación a un nervio periférico. Entonces, como la mayoría sabemos, la radiocirugía en nervio trigémino es un procedimiento muy efectivo, eso ya lo sabemos, pero demora tiempo en hacer efecto. Esto no es radioneuromodulación, esto es el efecto de radiación sobre el nervio periférico. Entonces, acá está uno de nuestros estudios comparando diferentes targets en el nervio trigémino, pero eso no es lo importante es cómo se ejemplifica realmente. Vean nuestra serie en la tasa de éxitos a un mes, el 65%, pero a los 3 meses ya el 90%. Entonces, efectivamente, cuando ustedes irradian un nervio periférico, están teniendo un alivio del dolor que va gradualmente aumentando hasta que se estabiliza en el tiempo. Y eso normalmente puede tardar entre 4 semanas y 6 semanas. Entonces, es importante entender eso. ¿Y por qué? Porque es tan importante desde el punto de vista oncológico, por lo menos. Vean, estoy seguro que los radioterapeutas deben de estar familiarizados con este estudio. Esto es SBRT para dolor en el plexo celíaco. Este es Single Fraction Radiosurgery y estos son los resultados. Lo que están viendo acá es el plan, es un plan que no ha sido ejecutado, pero es un plan de CyberKnife haciendo este tipo de tratamientos con irradiación del plexo celíaco. Esto fue hecho en San José, Costa Rica, en colaboración con la doctora Tatiana y el físico Ricardo Mejías. Entonces, 18 pacientes, edad 68 años, 89% tenían cáncer pancreático. Vean su estado funcional bastante bueno, ECOG-1. A las 3 semanas después del tratamiento, el 84% de los pacientes había tenido una disminución del dolor, que había comenzado en 6, también un dolor para nosotros moderado, pero ya había bajado prácticamente a la mitad. Ahora, eso demoró 3 semanas y eso ejemplifica el concepto de qué pasa cuando nosotros irradiamos un nervio periférico. Eso no es neuromodulación como lo entendemos, sino que eso es la irradiación propia de un nervio periférico. Y cuando se sigue en el tiempo, cuando lo sigues a las 6 semanas, pues el dolor todavía sigue bajando. Entonces, al final de esto, 4 pacientes, o sea, el 22% estaban sin dolor. Esto es un tratamiento que ya está totalmente validado. Es un tratamiento que aquellos que dispongan de la tecnología deberían de estarlo pensando para sus pacientes de muy difícil manejo como dolor de cáncer de páncreas. Ahora, por supuesto que esto ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Tiene mucho que ver con los circuitos neuronales a nivel cerebral. Lo que nosotros conocíamos del funcionamiento cerebral en localización no tiene ya nada que ver desde el momento en que empezamos a entender el conectoma y mucho menos con el dolor crónico, ya sea de tipo oncológico o no oncológico, pero lo que realmente está sucediendo es una transformación a nivel neuronal y de los circuitos neuronales que hace que el dolor sea de difícil manejo o a veces se pueda perpetuar y por eso es que a veces estrategias de tratar un target periférico y uno central tiene sentido. Entonces, no los voy a abrumar mucho con la anatomía, pero la mayoría de ustedes por lo menos son conocedores. Tenemos 2 vías de manejo del dolor, una lateral, que es el núcleo ventroposterolateral y ventroposteromediano, que son estos que están localizados y señalizados en rojo, y esos básicamente van directamente de ahí a la corteza somatosensorial. Entonces, esto tiene que ver, si me pincho el dedo, eso es la área que se está activando. Ahora, hay otros núcleos que son más mediales, que se llaman los núcleos mediales, valga la redundancia, pero es el complejo parafascicular y el centromediano. Y estos van desde ahí hasta la ínsula y el cíngulo, que tiene que ver con la ansiedad. Y si ya entendieron, eso tiene que ver con la emoción y la afectividad que me genera el dolor. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. La radioneuromodulación es un concepto que tardó definitivamente 60 años en hacerse reproducible. Como ustedes saben, el Gamma Knife nació como una herramienta no invasiva para patología funcional. De hecho, de los primeros casos era una neuralgia del trigémino y los casos que siguieron era dolor oncológico tratando estas zonas que acabo de enseñar.
Entonces, uno de los mitos es que la radiación focal, como ha sido utilizado, tiene alivio de dolor de manera tardía. Y como ustedes vieron en ese ejemplo que les acabo de enseñar, definitivamente que esto no es así. Y ese no es un caso aislado. Ya les voy a enseñar nuestra serie. Y por supuesto que hay muchas series describiendo este efecto, al igual que nosotros lo hicimos. Las premisas por corregir, que estamos bajo la impresión que la radiación focal no juega un papel importante en el manejo del dolor agudo o una crisis de dolor. Y espero que a lo largo de esta charla les logre demostrar lo contrario. Como posible definición, la radiomodulación en dolor es una alteración de la actividad nerviosa por medio de una entrega puntual de un estímulo de radiación a nodos específicos en el cuerpo. ¿Cuáles son los retos? Que funcione rápido, idealmente en menos de 72 horas. Nosotros pusimos de manera aleatoria esos 72 horas, pero la idea es que si realmente estamos radiomodulando, tiene que funcionar rápido, que tenga un efecto prolongado, ojalá, y consistente en la mayoría de pacientes. Y ojalá que estemos utilizando dosis subablativas, que son menos de 90 Gray, ya voy a llegar a eso. Hay múltiples evidencias de radiomodulación, lo que pasa es que no lo llamábamos así, era desconocido o nos hacíamos los locos y no queríamos o no creíamos creer que esto era así, pero desde 1972 se viene irradiando la hipófisis, como en el ejemplo que ustedes vieron, a dosis mucho mayores, por supuesto, pero ya en el 2002 se utilizaban las dosis que nosotros utilizamos en ese paciente con una alta efectividad, vean, 15 de 15, 7 de 7 y en nuestro caso 8 de 10. En neuralgia del trigémino también se ha visto el efecto de radiomodulación y los que han tratado pacientes con neuralgia del trigémino se han dado cuenta que algunos de ellos, que deberían de ser aproximadamente el 10 al 20%, se levantan de la mesa sin dolor o al día siguiente ya no tienen dolor o inmediatamente antes de las 72 horas ya no tienen dolor. Esto es un esfuerzo que se realizó en El Salvador principalmente. Se donaron más de 1.6 millones de dólares a algo que se conoció como promesa, pero eran protocolos en radiocirugía. El primero que publicamos fue sobre la irradiación de la hipófisis en pacientes con cáncer en etapa terminal y ahí vimos el efecto de radiomodulación en el 80%. Posteriormente a eso, estábamos irradiando las zonas del tálamo que enseñé en pacientes donde habíamos fallado con neuralgia del trigémino y notamos que el efecto de radioneuromodulación lo veíamos en el 60%. Posteriormente, más reciente, publicamos nuestra serie a MIN de 3 años de radiocirugía al nervio trigémino, comparando targets, y vimos nuevamente que radioneuromodulación se daba en el 20%. Cuando llegaron los pacientes con neuralgia del trigémino extremadamente difíciles, muy difíciles de manejar, ahí fue donde decidimos combinar las dos, irradiar el nervio e irradiar las estructuras mediales del tálamo para ojalá lograr un efecto analgésico rápido. Y eso fue lo que publicamos al inicio del año. Radioneuromodulación como primera serie clínica en el mundo de targets duales. Y yo creo que aquí es donde empieza a cambiar el chip, por lo menos en los neurocirujanos que nos habían dicho, no, solo puedes hacer una lesión de un solo lado o solo puedes tratar un solo lado primero y tenés que ver si eso te funciona y si no, pues ya no puedes tratar el otro lado. Pero cuando ya estamos hablando de dosis subablativas, cuando estamos hablando de dosis bajas, entonces el concepto de 2 targets, 3 targets, 4 targets empieza a tener sentido cuando estamos hablando de radiación, especialmente porque es una técnica no invasiva. Targets, el de la hipófisis, la razón básicamente por lo que creemos que funciona es por la liberación de la oxitocina. Por aquellos que están interesados en eso. La tasa de éxito alrededor del 78%. ¿Qué aprendimos de todo eso? Bueno, que irradiar la hipófisis no funciona, por ejemplo, en plexo braquial, o a nosotros no nos funcionó, ni tampoco en dolor abdominal, como en el páncreas. En el centro mediano y complejo fascicular, lo que más aprendimos fue anatomía, y eso es lo que les quiero enseñar. Vean, esta es la área de estimulación de un Gamma Knife dando 90 Gray, la área de influencia de 20 Gray, y trata el centro mediano y parafascicular y bien poco el BPM y el BPL, escasamente lo rosa con la área de influencia de 20 Gray. Pero ¿qué pasa con un CyberKnife? El CyberKnife, como ustedes saben, tiene una distribución de dosis que en este caso es más pobre que un Gamma Knife, pero en este caso tenemos un beneficio
cuando tenemos una dosis de 90 Gray, porque CyberKnife está tocando las 4 áreas de influencia de una manera generosa. Está tocando la parafascicular, centromediana, BPM y BPL de una manera perfecta. Entonces está bloqueando las dos vías, tanto la vía lateral como la vía medial. Entonces posiblemente esto sea una de las distribuciones óptimas para tratar a estos pacientes. Básicamente lo que están logrando a través de eso es una inhibición de la vía paleoespinotalámica, de enviar la estimulación al cíngulo y por consecuencia las partes afectivas del dolor. Y posteriormente en la parte medial y lateral todo lo que tiene que ver con el tracto espinotalámico. Lo que sabíamos de dosis en 1962, creíamos que 130, abajo de 130 Gray no había lesión. Esa es una imagen nuestra de 140 Gray. Vean ahí esa manchita de 2 milímetros. Lo que sabemos ahora es que abajo de 100 Gray, alrededor de 80 Gray, aparece no haber ninguna área de necrosis. Entonces, si estamos hablando de una dosis subablativa, tenemos que empezar a hablar abajo de 100 Gray. Y parece ser que el número mágico mínimo podría ser 60 Gray. Eso está bien entre comillas, pero vean, es por esto. Cuando ustedes están estimulando con radiación, ese es otro concepto, ya no estamos generando una lesión, estamos estimulando con radiación. ¿Qué es lo que pasa? Tienen dos efectos. Tienen un efecto que aumenta la captación de glucosa cuando están dando dosis bajas y otro que baja la captación de glucosa cuando están dando dosis altas, como una lesión. Pero en todos los casos, cuando ustedes lo ven en el día 1, están teniendo una disminución del consumo de la glucosa y por consecuencia están haciendo que el estímulo nervioso que está generando el dolor se empiece a enlentecer. Entonces, a manera de cartoon, lo que pueden ver, la idea es que el circuito neuronal se empiece a enlentecer posteriormente a la radiación. Solo para regresar a ese artículo, que fue la primera serie que buscaba radioneuromodulación, después, al final de esta serie, ustedes la pueden leer a donde vemos, empezamos a bajar las dosis, llegamos a 80 Gray y 120 Gray en el tálamo, pero aprendimos que eso era efectivo. Luego bajamos a 100 y entendimos que era efectivo también. Y luego bajamos a 90 y entendimos que era efectivo. Y el próximo ensayo que viene de 80 Gray. Estos son los efectos de alivio del dolor en neuralgia del trigémino y ustedes pueden ver cómo se comporta de manera rápida el alivio del dolor que ustedes están logrando en menos de 72 horas y posteriormente lo que se va dando en todo paciente con neuralgia del trigémino. Y vale la pena decir que estos son los más difíciles que pueden encontrar. Ahora, ¿cómo estamos en la parte oncológica? Bueno, en base a toda esta experiencia empezamos a irradiar ya no un target ni dos, sino que 3. Una combinación de la hipófisis y las dos estructuras mediales del tálamo bilateral, claro, porque hay una representación bilateral. Entonces, este es gamma, esto es cyber. Por el tiempo no les puedo poner el video de la doctora, ella es la hija del primer paciente que se hizo. Ahí describe el papá y se los puedo enviar más adelante. Pero esto es cómo se comporta en un gamma, vale la pena decir. Las áreas de las dosis subablativas cuando ustedes están entregando esa magnitud de dosis. Entonces, el temor que ustedes pueden tener como tratantes, radioterapeutas o neurocirujanos no es a generar una lesión. El temor que pueden tener es a ser inefectivos por su dosis, que es otro concepto totalmente diferente, pero estas dosis sabemos que no van a generar ni cambios histológicos en el paciente por la experiencia en animales. Y esto es lo que hemos visto en los 3 pacientes, 2 con cyber, 1 con gamma. Los 2 con cyber los ha tratado la doctora Tatiana en San José, Costa Rica, y lo que ustedes pueden ver es una disminución abrupta del dolor. Estos son los rescates de morfina al día en estos pacientes y esto es el EVA final de estos pacientes. El paciente 1 ya falleció, el paciente 3, entiendo, está en una etapa terminal, que es el gris, y la paciente 2, a pesar de que estaba grave, hoy afortunadamente escuchamos que está en buen estado general. Entonces, como estrategia, lo que quieren hacer con radiomodulación es detener la crisis de dolor. ¿Okay? Volver un dolor que no estaba respondiendo a terapéutica médica a volverlo respondedor a terapéutica médica. ¿De acuerdo? Entonces, sobre radiomodulación en dolor y radiación de múltiples targets ha hecho esta alternativa clínicamente efectiva y segura. Y eso fue todo lo que ha cambiado. Es que en vez de utilizar una dosis grandota para hacer una lesión,
Ahora estamos utilizando dosis chiquitas para modular. Beneficios potenciales, no es invasivo para comenzar, ya desde ahí lo hace el abordaje más seguro de todos los que existen, no requiere ningún implantable como bombas o estimuladores y no es necesario generar ninguna lesión, ya sea por radiación o por radiofrecuencia o por ultrasonido. Sus potenciales debilidades es que el efecto pueda no ser permanente, pero lo que estamos viendo, por lo menos en los pacientes de neuralgia del trigémino oncológico, es que nos permite efectivamente esa estrategia de volver un dolor que era refractario ahora un dolor tratable. Las dudas que existen, por supuesto, ¿cuál es la dosis mínima efectiva? ¿Cuáles son otros targets? Pacientes específicos. Si yo tengo un paciente que está sufriendo más ansiedad, me voy a ir a los cíngulos en vez de irme a las áreas más basales, me voy a ir a la corteza prefrontal. Todo eso queda en espera y en duda, ¿no? Y finalmente, tasas de dosis rápidas, como los pueden obtener con un cyber versus una lenta, como puede ser con el gamma, hará eso una diferencia. Hay un montón de tela que cortar. Lo que les quiero dejar como manera de introducción es que radiomodulación es ahora un concepto clínico que se abre al mundo de las oportunidades, tanto en radioterapia como en neurocirugía. Muchísimas gracias y disculpen que me pasé demasiado el tiempo. Perdonen. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esa charla interesante. Ahora yo creo que vamos a hacer las preguntas posteriormente. Vamos a darle el espacio al doctor Alejandro Blanco sobre el rol de la radiocirugía en la neuromodulación. El doctor Alejandro Blanco tiene una licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica, es especialista en Oncología Radiante de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, tiene un máster en Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y Centro de Estudios Biosanitarios y la Escuela Oncológica Europea. También presenta un máster internacional en Oncología Clínica de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y la Universidad de Francisco Vitoria. Es médico asistente de Oncología Radiante del Servicio de Radioterapia de la Caja Costarricense del Seguro Social del 2005 al 2021. Es profesor de posgrado de Radioterapia y Neurocirugía de la Universidad de Costa Rica y actualmente es especialista del Centro de Radiocirugía Robótica en San José de Costa Rica. Así que adelante, doctor Blanco, con la charla. Bueno, gracias. Gracias por la presentación tan amable y por supuesto el doctor Lobo que ha aclarado todos estos términos. Para nosotros como radiooncólogos sí que es un reto incursionar en esta nueva modalidad. Yo siempre he dicho que el CyberKnife es una máquina que nos permite a nosotros como radiooncólogos pues soñar. Y sí que la percibo yo con que es una máquina de radiooncólogos, ¿no? Y esto van a perdonar todos mis amigos neurocirujanos y usuarios también del CyberKnife, pero los radiooncólogos sí que nos sentimos cómodos con esta máquina. Nos da una gran flexibilidad y realmente es algo con lo que podemos empezar a hacer cosas diferentes. Dentro de lo que nosotros hacemos usualmente y estudiamos en la universidad es irradiar tumores. Y eso es lo que sabemos hacer bien. También lo hacemos que tenemos normas de cómo se hace esto. Ahí tenemos un caso donde hemos definido un volumen, un GTB, por las características de estas... Perdóname que te interrumpa, creo que estamos en las mismas. Yo por lo menos solo veo ahora veo la otra. ¿Esto se ve? ¿Cuando paso? Ahorita sí. Se vio que pasaste. Sí, correcto. ¿Ahí se ve bien? Sí, correcto, se ve bien. Ok. Entonces, por las características del equipo que nosotros somos usuarios, el CyberKnife, en este caso, que es una lesión extraxial compatible con un meningioma, pues nosotros no usamos volúmenes accesorios o PTBs o CTBs, en este caso. Y la definición de los órganos críticos ya es para nosotros intuitivo, de tener que irradiar todas estas zonas protegiendo las otras. El otro aspecto que hacemos y que somos buenos para esto es el periodo de evaluación de la respuesta. En este caso tenemos un paciente nuestro donde le hicimos una radiocirugía a una lesión compatible con un schwannoma del lado derecho y ahí vemos la evolución a través del tiempo. Y esto es algo que lo entendemos fácil y es un mecanismo lógico para nosotros. El asunto y los conflictos en este tema que hoy nos ocupa es que tenemos que hacer un cambio de nuestra perspectiva y cambiar nosotros mismos. Esto quiere decir que tenemos que empezar a hacer cosas a las que no estamos habituados, lo que usualmente le llamamos pues un cambio de chip. No está tan fácil de hacerlo cuando nos toca realmente vivirlo.
yo como radiooncólogo, cuando empecé a trabajar en el Centro de Radiocirugía Robótica, que fue abierto aquí en San José, que fue abierto hace poco más de 3 años, uno de los primeros retos que tuvimos fue los pacientes con neuralgia del trigémino. Esta fue una transición más o menos suavecita, algo que pudimos hacer de una manera relativamente sencilla, porque de alguna manera podíamos ver el target. En este caso, ahí estaba el target. Nosotros hicimos el análisis de la información, escogimos los protocolos, nos basamos y copiamos a lo que hacen en Milán el doctor Romaleo Pantaleoni, que es el que tiene las series más grandes de tratamiento de neuralgia del trigémino utilizando la plataforma del CyberKnife. Pues nosotros copiamos esto y empezamos a irradiar pacientes con neuralgia de trigémino. Pero ¿por qué un radiooncólogo empieza a hacer tratamientos funcionales? Bueno, el motivo de esto es porque hay la necesidad. Y entonces nuestros pacientes son los que nos van llevando siempre a tener que salirnos del sitio de confort, lo que nos hace sentir cómodos, como es irradiar tumores, a regiones y buscando efectos biológicos distintos. Esto era algo relativamente sencillo. Hicimos una revisión de los antecedentes que no vamos a tocar ahora. Nos basamos en... Me interrumpa de nuevo, pero sí. Yo no, o soy yo, si soy yo me quedo callado ya, pero que está en la segunda sí, no ha pasado, sí, no está pasando. Okay. Qué raro, se pega en la imagen. Se sí, pega, correcto. pero ahorita estás en la que dice antecedentes. Correcto. Ok, creo que vamos a tener que hacer igual que el doctor. Entonces, ¿ahí se aprecia bien? Sí, perfecto. La quinta diapositiva. Perfecto. Entonces, esta fue la transición normal a que nos impulsaron nuestros pacientes con dolor. La neuralgia del trigémino es un dolor tremendo para nuestros pacientes y como radiooncólogo, pues fue una transición suavecita donde tuvimos que elegir y irradiar, pero por lo menos era una estructura que podíamos nosotros como radiooncólogos ver. Hicimos la revisión de la literatura, buscamos los antecedentes, decidimos a quién copiar en toda la literatura, pues que fue el protocolo de Milán. Diseñamos nuestro protocolo de acuerdo a lo que nosotros conocíamos, a nuestra experiencia, y hemos irradiado nuestros primeros 23 pacientes desde el 2019 para acá. Estas son las tasas de respuesta que nos ha ido bastante bien, semejante a lo que se reporta en la literatura. A pesar de que veníamos recogiendo o juntando todos aquellos pacientes que se han quedado por muchos años con dolor o han recibido un montón de terapias. Estos pacientes les han hecho de todo y está descrito como un factor pronóstico adverso a aquellos pacientes que han sido sometidos a muchas terapias. Así nos ha ido a nosotros. El asunto es cómo vamos a enfrentar aquellos casos donde la lesión no la vemos. Y esto es cuando nosotros como radiooncólogos sí que nos sentimos inseguros. Al menos yo me empecé a sentir muy inseguro cuando me fui enfrentando a los retos, cuando tenía pacientes que no encontraba un sitio claro para irradiar. ¿Y a qué me refiero? Bueno, este fue nuestro primer paciente. Esta es una mujer que fue tratada por una lesión, un paraganglioma del lado izquierdo, como ustedes lo pueden ver ahí. Esta señora fue tratada hace muchos años, hace 10 años, con una resección subtotal de esa lesión. Hace aproximadamente 4 años ella empezó con una neuralgia del trigémino del lado izquierdo, producto de esa lesión. Entonces decidimos hacerle un tratamiento de radiocirugía. En esta época ella se irradió en el Centro Internacional del Cáncer con el doctor Lobo. Recibió una reirradiación de la lesión neoplásica de 13 grays y recibió un tratamiento de la neuralgia del trigémino. Ahí se irradió. Ella tuvo una buena respuesta inicial y hace aproximadamente 2 años, desgraciadamente, ella regresó clínicamente con un dolor de dificilísimo manejo que alteraba la calidad de vida y todas las funciones normales de esta mujer. Entonces ella fue nuestro primer paciente que nos llevó a tener que hacer algo distinto. Como era lógico, pues entonces aceptamos hacerle una reirradiación con un target más anterior del target que ya había sido irradiado en El Salvador con Gamma Knife.
Eso ya fue aquí en San José, Costa Rica. Decidimos hacerle, de acuerdo a nuestro protocolo, 60 grays a la curva de isodosis del 60%. Y la pregunta acá siempre debe ser, ¿será eso suficiente para esa persona? Para ese dolor que tiene esa persona, esa crisis dolorosa que no tiene ninguna manera de aliviarse. Y ese fue nuestro primer cuestionamiento. Nosotros acostumbramos a realizar sesiones en conjunto con El Salvador y con el Centro de Radiocirugía Robótica. Fue expuesto ahí y junto con el doctor Lobo decidimos intentar hacer algo distinto. ¿Y qué era lo que nos planteábamos? Bueno, nos planteamos hacer una talamotomía, o sea, incursionar en este mundo para nosotros distinto, de irradiar sitios que no existe una definición anatómica, no vemos estos sitios. Esto, igual como es nuestra práctica, primero hicimos una revisión de la literatura, vimos cuáles son las opciones, en qué dosis se describe que se hace esto, en qué tipo de pacientes debe ser. Y encontramos estas revisiones muy interesantes que se las recomiendo. Entonces, en esta persona, en esta paciente, pues le planteamos una reirradiación, del nervio trigémino que está produciendo dolor, que era el del lado izquierdo, con 60 grays al 80%, y sincrónico le hicimos una talomotomía con 100 grays contralateral a la curva del 71%. Recuerden que uno de los principios cuando hacemos este tipo de tratamientos es: no tenemos un blanco a través de un hallazgo visual, sino tenemos que hacerlo a través de coordenadas. Nosotros escogimos coordenadas y también hemos elaborado un atlas junto con el doctor Lobo de los sitios que tenemos que irradiar. Y el otro aspecto que tenemos que evaluar es la respuesta del paciente. ¿Qué tenemos en esta señora imagenológicamente? Bueno, ahí tenemos secuencias en T2 y en T1 con medio de contraste. Esa primera tomografía que ustedes ven, resonancia magnética de este lado, que fue realizada en febrero del 2021, o sea, 9 meses posterior a la radiocirugía, vemos una hiperintensidad aquí en la región talámica con un halo captante del medio de contraste justo en el sitio donde habíamos establecido el target. Y para nosotros fue este caso muy revelador porque pudimos demostrarnos primeramente a nosotros mismos pues que el CyberKnife también es una herramienta y efectivamente es un bisturí que sirve para realizar este tipo de tratamientos. El paciente mejoró clínicamente su dolor rápidamente, al contrario de las otras veces. Y hoy, o la última vez que la vimos, que fue en diciembre del año pasado, es una paciente que tiene un dolor controlado. No es que está sin dolor, pero es un paciente que tiene un dolor controlado. Veamos aquí la imagen en diciembre del 2021. Estamos hablando de casi 2 años posterior. En este momento dimos una dosis más alta de lo que hoy quisiéramos establecer en nuestro protocolo y que hemos venido implementando. Pero es un paciente que clínicamente tiene un alivio del dolor sin ninguna otra alteración neurológica. Todavía recuerdo a este paciente cuando lo íbamos a tratar junto con el físico médico y el doctor Lobo. La noche anterior, yo como radiooncólogo, saber que le iba a dar esta dosis a un paciente, a una región que no podía definir desde un aspecto morfológico, a decir, este es el núcleo que quiero irradiar, sino a través de coordenadas indirectas, no pude dormir. Igualmente le pasó al físico. Gracias a Dios, esta es una paciente que nos enseñó muchísimo con su alivio del dolor y pues, como decirlo así, agarramos valor para seguirlo haciendo. Otra de las cosas que intuitivamente como radiooncólogo tuvimos que empezar a experimentar también es en la irradiación de otros nervios, como la irradiación en neuralgias del glosofaringio, que es un trastorno infrecuente, sumamente infrecuente. Nosotros solo hemos tenido la oportunidad de irradiar a esta paciente. Igualmente, esto es algo que para nosotros es importantísimo, el trabajo en equipo, junto con el neurocirujano, que en este caso es el doctor Lobo, por supuesto el físico médico y nuestros imagenólogos, que son nuestra mano derecha para realizar todas estas cosas, que nos ayudan a encontrar las mejores imágenes, el mejor protocolo de imágenes y nos colaboren en esto. Intuitivamente fuimos cambiando nuestra perspectiva de los problemas. Y entonces ahora nosotros hemos diseñado estas estrategias en dolor. Tenemos por un lado el dolor no oncológico, que aquí hablamos de las neuralgias del trigémino, bastante menos frecuente las neuralgias del glosofaringio, en el que podemos irradiar un target que de alguna manera vemos.
Tenemos también pacientes que podemos irradiarles el tálamo, o podemos hacer una irradiación combinada, como decía el doctor Lobo, una irradiación dual, ya sea el tálamo contralateral y el nervio trigémino o glosofaringio. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes con un dolor oncológico. Nosotros como radiooncólogos estamos habituados desde el residente de primer año, cuando le daban a uno el caso de paciente paliativo de dolor óseo, pues hacer irradiación de estas lesiones. Sin embargo, ahora hablamos de oligometástasis. También la radiocirugía del cuerpo, y con esta máquina, el CyberKnife, podemos hacer cosas distintas. Podemos irradiar el plexo celíaco, o irradiar el plexo hipogástrico en algún paciente que tenga dolor pélvico. Y por el otro lado, podemos hacer irradiaciones de la hipófisis, que todavía, qué nombre le vamos, o qué nombre se va a poner a esto en la literatura no está tan fácil. Nuestro mismo grupo a veces decimos, bueno, es una hipofisiectomía o irradiación de la hipófisis. En fin, esto es un campo que se mueve y en parte es bonito, en parte es un poco aterrador porque nos enfrentamos a cosas cada vez distintas y retos diferentes cada vez. Pues obviamente el siguiente reto era la irradiación de la hipófisis. Para esto primero hicimos pruebas de planificación solamente. Esto que ustedes ven aquí es una prueba en un paciente cualquiera que le hicimos una planificación de irradiación de la hipófisis para probar. Nuestro primer paciente de irradiación de la hipófisis y de los dos núcleos talámicos es este. Este es un paciente de la doctora Tatiana Soto, aquí en el Centro de Radiocirugía Robótica en San José. Antes de hacer esto, pues obviamente, como es nuestra costumbre, hicimos una revisión de la literatura para encontrar alguna evidencia y algún sustento. Nosotros tenemos elaborado un protocolo de a cuáles pacientes les vamos a recomendar esto. Este es un caso para nosotros importantísimo porque es el primer caso que nosotros tratamos y uno de los pocos de la literatura que con la herramienta que tenemos, porque la herramienta que tenemos, afortunadamente es una herramienta de la cual pues le podemos sacar mucho el jugo, como decimos acá en Costa Rica, pero es la herramienta que tenemos. Entonces, se irradiaron 3 targets sincrónicos a la vez el mismo día. Era un paciente que, estos pacientes con crisis dolorosas no podemos acostarlos 5 veces a tratamiento o 3 veces a tratamiento. Entonces se le irradiaron en el mismo momento los 2 núcleos talámicos y la hipófisis. Y valoramos la respuesta de este paciente. ¿Cuál es nuestro protocolo? Bueno, ahí está. ¿Quiénes son? Pacientes oncológicos en fase terminal. La fase terminal de estos individuos puede durar hasta 6 meses. Tienen que tener una valoración interdisciplinaria. Esto no es para proponérselo a cualquier paciente. Son aquellos pacientes que tienen crisis dolorosas, que se nos han acabado los recursos para tratamiento. Pero si nos ponemos a pensar en nuestro número de pacientes, estoy seguro de que todos hemos tenido un montón de pacientes que sentimos que ya no podemos ofrecerle más. Y a través del trabajo interdisciplinario, podemos encontrar para estas opciones. Estos pacientes podemos brindarle una opción. Esta paciente de la doctora Soto, afortunadamente es un paciente que tuvo una respuesta dramática en el alivio del dolor en un paciente oncológico que definitivamente le cambia la calidad de vida. Así que son oportunidades de intentarlo. Ya el doctor Lobo compartió un poco sobre la experiencia que tenemos en la región en esto. Y como conclusiones, yo tendría que decir que, bueno, se requiere muchísimo más estudio sobre estas terapias, muchísimo, no poco, muchísimo. Se requieren muchos pacientes y además trabajos de muchos grupos para comparar experiencias. Tenemos que aclarar cuáles pacientes vamos a ir incluyendo, o sea, grupos más homogéneos. Son requeridos protocolos claros de radiocirugía. Definitivamente la radiocirugía es una muy buena herramienta para buscar no solo blancos diferentes que nosotros como radiooncólogos no los vemos a simple vista, sino además efectos biológicos distintos a los destructivos. Y claramente, de todos los otros 4 puntos se desprende que hay que hacer una selección adecuada del paciente. Nosotros como médicos, pues primero no somos nada sin el trabajo de nuestros compañeros. Todos esos, desde el asistente administrativo, el gerente del centro, nuestros compañeros de trabajo,
los pacientes y sus familiares que han confiado en nosotros y, por supuesto, nuestras familias que nos soportan y nos ayudan a que estas cosas vayan avanzando. Quiero agradecerle a la doctora Soto por compartir las imágenes de sus pacientes. Aquí les dejo mi contacto en plena disposición de compartir todo lo que ustedes quieran. Yo no quiero hablar muchísimo más porque sí que quisiera dar tiempo a que conversemos, a que interaccionemos un poco. No sé qué opinas, William, de eso. Sí, perfecto, Doc. Excelente, excelente charla, sobre todo en este tema que para nosotros los radiooncólogos a veces nos llega muy frecuente este tipo de pacientes y es muy interesante lo que se puede hacer, ¿no? Es un alto porcentaje de pacientes que estamos viendo que pueden ser candidatos a esto. No sé si el doctor Lobo nos va a hacer una breve demostración de algunos videos o algo, o vamos a las preguntas. Un paréntesis que a Alejandro se le ha olvidado. En enero Sí. trató la primera paciente de irradiación, bueno, de la segunda paciente realmente de nervio y tálamo. Esa paciente yo fui y la tratamos con Alejandro en el Centro de Radiocirugía Robótica con CyberKnife. Pero lo curioso de esta paciente es que yo me fui con ella en el avión. O sea, que esta paciente iba con dolor. Y no solo eso, sino que yo ya le había hecho un procedimiento percutáneo, había fallado, una paciente sumamente miserable en Navidad. El bisturí de rayo gamma no estaba funcionando. Y eso, más allá de que no estuviera funcionando, pero era la oportunidad de poderla tratar en Costa Rica. Pero lo interesante de esto es que ya en la tarde, cuando yo iba de regreso, el mismo día, la simulamos, la tratamos el mismo día y la traje de regreso a El Salvador. Su fascia había cambiado, su hablar había cambiado. Entonces, son muy poderosas. Ahí quería preguntarle, ¿cuáles han sido los casos más retadores que han tenido que afrontar en la neuromodulación, por lo menos usando el CyberKnife? ¿La han comparado con otro tipo de tecnología? ¿Cuál ha sido su experiencia? La mía en particular, fíjate que tuve la oportunidad de compararlo contra SAP, Cyber y Gamma. Infini, pues, pero básicamente es lo mismo. Y lo que yo creo es que cuando tú hablas de dosis, primero no sabemos si necesitas tratar un circuito muy chiquito, como un gamma, o necesitas tratar un circuito más grande. Yo estoy bajo la impresión que es un circuito más grande. Entonces, cuando hablas de dosis bajas en el mundo neuroquirúrgico es 90 Gray para abajo. Los pacientes que enseñó Alejandro y los de radioneuromodulación son 90 Gray. Por eso es que cuando tú entregas 90 Gray a la hipófisis, no estás haciéndole una injuria a la hipófisis. Es más, te puedo decir que cuando les entregas 140 Gray y les tomas los exámenes de sangre para ver si generaste alteraciones hormonales, no tenés alteraciones hormonales. Entonces, y eso es lógico, porque cuando tú irradias la hipófisis, vas a ver una lesión a largo plazo, ¿verdad? Una alteración de la hipófisis. Pero estos pacientes no viven lo suficiente, tristemente, pues. O sea, son pacientes que tienen una expectativa de vida menor a 6 meses, por ende, no vas a ver una alteración hipofisiaria. La única diferencia que estás viendo es una redirección de la oxitocina que se ve clínicamente como una reducción del dolor. Y en esos pacientes, ¿en cuánto tiempo estamos observando la respuesta del dolor? Hay que tener en cuenta que son pacientes ya, o sea, ¿cuál sería la indicación en ese tipo de pacientes? ¿Cuál sería el paciente candidato para usted para hacerle ese tipo de procedimiento? Mira, básicamente tenemos varios, porque realmente hay varios porque no hay una bala mágica, pero los que tú quieres irradiar la hipófisis, ¿ok? Son pacientes con cáncer de mama y próstata. Cáncer de mama y próstata con metástasis y dolor óseo. Esos son a donde tú solo irradias la hipófisis. Si tú tienes cosas diferentes, tienes cosas más complejas, tienes dolor neuropático, tienes dolor abdominal, ahí querés estar involucrando las áreas del tálamo. Si tenés un paciente en buena condición clínica, con un cáncer de páncreas, con un dolor moderado, en una escala de 0 a 10, 6, por ejemplo, ahí querés estar irradiando solo el plexo celíaco. Ahora, si tú tienes un paciente con cáncer de páncreas muy complejo, ¿ok? Que está con mucho dolor, que querés bajar el dolor rápido, yo irradiar el plexo celíaco y los 2 regiones del tálamo, sin irradiar la hipófisis. Perfecto. Entonces, buscando un efecto de radiomodulación.
quizás ahí, William, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es cuestionarnos si lo que le voy a hacer será suficiente. Ok. Entonces, por lo menos en nuestra experiencia en el centro de robótica, muchos de los pacientes que nos llegan ya vienen con muchos años de dolor. Algunos pacientes ya han sido tratados múltiples veces. Y en esto se describe que un target sencillo podría no ser tan efectivo. El asunto es que estos pacientes pagan con su calidad de vida. Entonces es plantearnos si será el momento adecuado de hacer y cambiar de chip, como decíamos, de irradiar varios puntos a la vez. Por ejemplo, en esa paciente, esa primera paciente nuestra. Sí. Le irradiamos el trigémino y la pregunta era, hey, ¿esto va a ser suficiente o es una paciente que la vamos a dejar igual? Entonces nos animamos, ella aceptó, por supuesto, hay que trabajar mucho en el consentimiento de los pacientes, escogerlo bien y que sea un paciente que se están agotando las oportunidades terapéuticas e irradiar un segundo target a la vez, al mismo tiempo. Y sí que una de las cosas que hemos aprendido es que efectivamente la respuesta es mucho más rápida de lo que uno está acostumbrado a ver cuando irradiamos neuralgia del trigémino. Perfecto, perfecto. Una consulta, aquí están preguntando, y creo que puede ser para el doctor Blanco, ¿qué tipo de cuidados y se debe tener inmovilización al paciente tratando con CyberKnife? O sea, ¿qué tipo de protocolo para garantizar una respuesta correcta y correlacionar las coordenadas anatómicas? Sí, bueno, eso es lo bonito del CyberKnife. Creo que es un sistema muy seguro, de altísima precisión y exactitud. Entonces, nosotros dentro de los protocolos de calidad siempre tenemos las verificaciones de los láseres, la exactitud de las cámaras, que se hacen controles diarios. Además de esto, todas nuestras planificaciones llevan un control dosimétrico, a veces dosis absoluta, a veces en placas. Para eso nos queda confiar en la tecnología 100% que hemos adquirido y además en el trabajo del físico médico. Por el otro lado, el sistema se encarga de todas cosas, es muy sencillo, o sea, es como irradiar radiocirugía en cerebro. Si es radiocirugía del cuerpo, pues lo mismo, ¿no? Porque irradiamos una región que está en relación fija con los cuerpos vertebrales y entonces ahí hay una corrección en tiempo real. Entonces, creo que el sistema nos permite con relativa facilidad, o la tecnología nos permite que se hagan las cosas parecer fáciles, tener esa seguridad. Y afortunadamente, pues en los casos que llevamos hemos obtenido buenos resultados. Excelente. Quisiera hacer una pregunta a los dos de cómo visualizan el futuro de la radiocirugía en neuromodulación. Alejandro. Bueno, para nosotros como radiooncólogos, bueno, a mí personalmente ha sido un cambio muy emocionante. A la vez, pues obviamente que esto sí que ha generado un poco de preocupaciones. Yo creo que el principal cambio que nosotros como radiooncólogos tenemos que hacer es dejar de pensar que todo lo podemos hacer solos. Aunque somos entrenados para irradiar, nosotros necesitamos un equipo. Y sí que se agradece tener a un neurocirujano entrenado que nos acompañe, que esté con nosotros, discutir los casos juntos, escoger el target. Y a veces decimos, bueno, pero ¿por qué no le irradiamos los 3 a la vez? ¿O por qué no le irradiamos 2 de una sola vez? ¿Cómo veo yo esto? Bueno, yo quisiera creer que en medicina, sobre todo en el campo oncológico, en medicina paliativa, ningún paciente se va a morir con dolor no controlado sin hacer esto. Sí que veo yo inhumano que en la época moderna los pacientes tengan que sufrir en esto. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, poder llevar a que esto sea una realidad. ¿Cuántos pacientes mueren con dolor y un dolor que no se puede controlar? A veces no solo eso, sino que las intervenciones para controlar ese dolor son muy difíciles, además caras. No sé, doctor Lobo, ¿usted qué piensa? Mira, básicamente estoy 100% de acuerdo con Alejandro. Creo que la parte de dolor
especialmente pacientes oncológicos con etapa terminal, creo que radiomodulación abrió una puerta o ha abierto una puerta gigante. Creo que es parte de la responsabilidad de este grupo, que acá estamos, pues, los usuarios de CyberKnife en la región, para realmente llevar esto al máximo desarrollo. Y lo pueden hacer de una manera tranquila y segura por la siguiente razón. Porque la dosis que ustedes van a entregar en esos pacientes, ténganle miedo a no ser efectivos, pero no van a generar una alteración histológica, ni van a generar una alteración histológica. Puede ser que no les sirva, pero es diferente. Si ustedes aumentan la dosis, va a funcionar. Entonces, el primero, dosis bajas. Realmente tenemos que ir por una dosis de radiomodulación cuando estamos irradiando 2, 3, 4 targets en el futuro. Lo otro interesantísimo que no hemos tocado todavía, pero ya tocamos posiblemente la patología con mayor incidencia, mucho más grande que el cáncer, y es dolor crónico en el humano. El CyberKnife tiene la versatilidad inmensa. Es posible que puedas irradiar la médula, puedes irradiar lo que nosotros conocemos como una cordotomía, pero puedas hacer una irradiación a nivel de la cordotomía, a nivel de los tálamos. Puedes hacer 3 targets, uno realmente central porque estás irradiando la médula y 2 porque estás irradiando el tálamo. ¿Ves? Puedes irradiar el plexo con una misma máquina y irte al tálamo a la misma vez. Y eso, yo tengo gamma también, pero el gamma jamás te lo va a poder hacer, lo tengo que pasar de una máquina. Entonces, eso es un mundo gigante por conocer. No, pero es un mundo que falta todavía mucho por explorar, ¿no? O tenemos ya publicaciones concisas al respecto. Nuestras. Ok. Las nuestras. Pero mira, pero lo más importante es, nos estamos uniendo varios centros, obviamente la Universidad de Ohio, varios en Europa, para expandir las aplicaciones de esto en dolor. Pero más allá de eso, como te repito, una de las cosas que más tememos en radiocirugía, por lo menos cuando estás arrancando una terapéutica, es que puedas hacer daño, ¿no? Eso es lo que más temes. Sí, y yo creo que ese es el temor que tenemos nosotros, así como decía el doctor Blanco, que no tenemos un target como tal, que no vemos exactamente. Entonces, a veces las dosis preocupan mucho a nosotros como radiooncólogos, ¿no? Es un tema que a veces es difícil abordarlo desde ese punto de vista. Pero sabes que hay una cosa, ¿verdad? Y es lo que hablamos con Alejandro. O sea, si hay neurocirujanos acá en el chat, cualquier neurocirujano te va a decir que esto es la manera como targeteamos claro. eso. Le metemos una varilla a través de un orificio en el cráneo, 2. Le metemos varillas y le calentamos la zona a 80 grados Celsius. O sea, 90 grados no va a ser eso. O sea, que son targets bien definidos, son perfectamente definidos anatómicamente. Una cosa es el conocimiento que se tiene que generar para que los identifiques y los puedas ver. Lo otro también, que no quiero que se me escape, creo que una de las cosas a donde radiomodulación va a tener su impacto va a ser en adicciones. ¿Ok? Entonces, eso es otro de los grandes campos para los radioterapeutas. Yo veo en el futuro una combinación ya híbrida de radioterapeutas, especialistas en radiocirugía, especialistas en dolor. Veo una combinación de radioterapeutas, radiocirujanos, especialistas en trastornos funcionales, psiquiátricos, adicciones. Eso es lo que yo veo en el futuro. O sea, veo realmente un nuevo horizonte abriéndose para radioterapia y para neurocirujanos también, porque si esto pinta y es lo que creemos que es, estás hablando de la terapéutica más segura que existe hoy. Excelente. Levantaron la mano. David, vamos a permitirle el micrófono para que hable directamente si tienes una pregunta. Adelante, David. Hola a todos, pues un saludo especial. Alejandro, Eduardo, William, ¿me escuchan? Claro que sí, hermano, claro que sí. Perfecto. Pues felicitarlos por esta reunión de todos los usuarios del cyber de la región. Y si quisiera pues mencionar lo que dijo Alejandro y Eduardo acerca de la importancia del trabajo en equipo. Nosotros hace 11 años, cuando abrimos el CyberKnife, pues
se nos presentó la posibilidad de trabajar con el doctor Hernán Barrientos, neurocirujano, y no hay que negar que eso generó muchos celos en la Sociedad Colombiana de Radioterapia, ver que un neurocirujano iba a trabajar con nosotros, pero como dice Alejandro, es muy necesario, hay que aceptar eso, es muy necesario el trabajo en equipo, con neurocirugía, con que tengan pues obviamente su formación, y ha sido muy enriquecedor trabajar en el grupo con el neurocirujano con experiencia. Pues nosotros no hemos sido tan agresivos en la parte funcional, aquí pues en Medellín. Incursionamos con neuralgia trigémino con 60 Gray, ahora estamos en 70 Gray, con buena respuesta. Y estamos también tratando unos meningiomas que tienen neuralgia trigeminal. Y incluimos el meningioma y también el trigémino. Y escalonamos dosis en monodosis al tumor y también en monodosis al trigémino 50-60 Gray, con buena respuesta tumoral y del dolor. Es una vía muy amplia por explorar. El doctor Lobo ha sido un líder en esto desde El Salvador con sus equipos y ahora con Costa Rica. Yo espero pues pegarnos ahí a la rueda y seguir creciendo juntos como región. Entonces, gracias por esta presentación. Lo felicito. Como dice Alejandro, uno cuando da estas dosis altas el día anterior siempre siente su cosquilleo. Sí, claro. Veo que en el chat pues tenemos varios colegas de la región, a todos los saludo y que esto sea pues un motivo para seguir trabajando juntos. Bueno, muchas gracias por todo, una feliz noche. Perfecto, muchas gracias, doctor David, por su intervención. No sé si quieren replicar algo, doctor Lobo, para finalizar. Yo creo que podemos dar ya la breve presentación que va a hacer el doctor Blanco sobre el grupo regional de usuarios de CyberKnife de Latinoamérica. Si quieres voy contándoles aquí así entre amigos cuál es la idea. Bueno, hace ratito aquí hemos empezado con esa espinita de poder empezar a fabricar un grupo entre nosotros. Cuando yo veo todos los usuarios de esta tecnología, pues hay plataformas en las que podemos aprender a través de estos webinars, que si una cosa nos dejó la pandemia es la conectividad. Pero no es una región nuestra, no son pacientes nuestros. Entonces, empezando a pensar en eso, pues uno de los primeros cuestionamientos que nos hicimos es, ¿pero qué tenemos en Latinoamérica, no? Y en Latinoamérica lo que tenemos es esto, somos 667 millones de habitantes y en esta región, según datos del fabricante, solo tenemos 11 máquinas de CyberKnife, lo que da para un promedio de 61 millones de personas por cada máquina. Estamos hablando de realidad de un recurso escaso. Entonces, claramente tenemos que mejorar el acceso de llegado a estas tecnologías. Muchos centros en Latinoamérica además son privados, lo que hacen que el acceso no siempre sea fácil para estos pacientes. Pero de esto lo más importante es que es una oportunidad inmensa. Quiere decir que el volumen de pacientes que nosotros podríamos tratar es también inmenso, posiblemente muchísimo más que los centros en Estados Unidos. Nosotros en 3 años hemos tratado entre todo el equipo, que somos varios médicos, por supuesto, entre todos nosotros hemos tratado casi 500 pacientes en 3 años. Esos son números grandes, no es un centro que tengamos una poca tasa de irradiación. Entonces, pensando en esto y soñando un poco, pues una de las cosas que queremos es construir un grupo de usuarios CyberKnife, pero latinoamericanos, donde podamos establecer este equipo de trabajo interdisciplinario, ya sean físicos, médicos,
médicos neurocirujanos, médicos radiooncólogos o médicos paliativistas que tengan el interés en el desarrollo de esta tecnología CyberKnife en nuestros pacientes. Y que, como ustedes ven, finalmente es lo que normalmente hacemos en nuestros centros. Parte de lo que queremos es esto, o sea, queremos mejorar la educación y formación continua, o sea, un intercambio entre todos los centros. Se pueden imaginar la cantidad de artículos que podríamos juntos escribir o la cantidad de información de buena calidad que podemos generar. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, si nos proponemos todos estos 11 centros con 61 millones de personas, establecer un protocolo para el dolor, ¿con cuánta rapidez podríamos juntar cientos de pacientes? Entonces, en ese entonces, en vez de nosotros tener que entrenarnos en Europa, vendrían a entrenarse con nosotros los europeos. Poder hacer publicaciones colectivas. Pero no solo eso, yo recuerdo cuando empezamos a hacer la radiocirugía de lesiones intraoculares. Sí que tuvimos que andar por todo lado preguntando, viendo a ver quién nos daba consejos de cómo implementar estos protocolos de irradiaciones de lesiones intraoculares con el CyberKnife, que es la herramienta que tenemos y que gracias a Dios es el Cyber. Pero cada quien tiene que resolver los problemas que tiene. Entonces, poder tener una plataforma donde con tus amigos te sentás a conversar de cómo resolver los problemas que tienen. Y sin egoísmos, pues compartir nuestros protocolos y decir, bueno, a mí me funcionó esto para la irradiación del ojo. Nosotros para el dolor hacemos esto y esto. Este es nuestro protocolo de contorneo. Nosotros hemos desde el inicio intentado trabajar de una manera muy ordenada, siempre con protocolos, construyéndolos. Y sí que estamos dispuestos pues a compartir lo poco que hemos venido aprendiendo, aprender lo mucho que todos ustedes hacen para esto y finalmente construir e innovar juntos. Y el último mensaje es este. Uno de mis favoritos pintores dijo, que además era creyente, ¿qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? Entonces, cuando yo veo esa plataforma de Aero en inglés, ojo, y no tengo ningún problema con que sea en inglés, pero lo que yo digo es, ¿por qué no es en español para nosotros mismos? ¿Por qué no establecemos nosotros esas cosas? Entonces, una de las cosas y con todo el apoyo pues de ROCOL, nosotros estamos tratando de conglomerar y empezar a plasmar este grupo en que podamos compartir estas cosas y tener el valor para esto. William, no me quiero extender mucho más. Perfecto, no, la verdad todo espectacular, estuvo muy nutritivo, ¿verdad? Este seminario. No sé si quieran decir algo como para concluir, ya estamos pasados unos 10 minuticos, pero bueno, quisiera de todas maneras agradecerle nuevamente a ROCOL por este espacio, a los expertos, expositores, la verdad que los casos muy interesantes, esperemos pues que se puedan seguir haciendo este tipo de seminario y yo pienso que podemos dar por finalizado el seminario. No sé si tienen algo que decir, doctor Lobo, doctor Blanco. Yo más que nada agradecer, darles las buenas noches a todos, pero creo que Alejandro ha dejado el reto aquí en la mesa. Creo que es nosotros como región nos tenemos que unir, los usuarios de CyberKnife. Más claro, creo que Alejandro lo ha dejado perfectamente plasmado. Es una verdadera oportunidad para los 11 centros que operan CyberKnife en la región, podernos unir como grupo. Entonces, si ya Alejandro había motivado la invitación, pues yo reitero esa invitación. Alejandro, ¿cómo acceden directamente? ¿Te escriben al mail? ¿Contactan directamente a ROCOL si están interesados? Sí, nosotros por medio de ROCOL vamos a contactarles a los correos electrónicos, preguntarles el interés, formular la base de datos, empezar a establecer, ojalá, algunas reuniones dinámicas para que podamos compartir. Una de las cosas que yo quiero es ir compartiendo en un periodo de tiempo, no sé, por decir alguna vez al mes que le toca a San José compartir sobre tal tema y el mes siguiente le toca a Medellín y el próximo mes
a la gente de Chile, el NAFALP, los mexicanos también, que es un centro donde tienen muchísimos pacientes. Entonces ese es parte del sueño, ¿no? O sea, poder compartir cada uno, aprender, criticarnos y ser sensibles a la crítica en el sentido de mejorar. O sea, es que la crítica debe servir, la debemos tomar para mejorar. Entonces, les vamos a contactar pronto. Entonces, no es spam, es que somos muy insistentes y esperamos que podamos hacer reuniones juntos e inclusive soñar en una página donde podamos dejar nuestras conferencias y que nos sirva de material para poder ir creciendo juntos por nuestros pacientes, por nuestros familiares, en fin, todos somos familia de alguna manera. Así es. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos los asistentes por este tiempo. Muchas gracias, doctor Lobo, doctor Alejandro, por este espacio también. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio de tiempo. Y bueno, será hasta la próxima vez. Cualquier cosa, pues ya dejaron los mails. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirle directamente a los expositores. Así que muchas gracias, Rocco, nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego.